Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes y de aquí en adelante, durante algunas sesiones que vamos a tener, algunos pasos acerca de cómo debe ser el proceso de selección de nuestro equipo de trabajo en nuestras congregaciones. Eh, Saber elegir en quién invertir nuestro tiempo como líderes de la iglesia, a quienes llamar como discípulos, como servidores, nos permite tener la certeza de que el Espíritu Santo nos guía en esta toma de decisiones. En el caso de Jesucristo, Jesús, cuando selecciona a los discípulos, él utilizó al menos 5 pasos diferentes para poder asegurarse de esta selección. Leemos en la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, un resumen de lo que fue ese proceso de selección. Dice el verso 12 que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también lo llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Antes de que Jesucristo llamara a los discípulos, vemos cómo primeramente tuvo un encuentro personal con su Padre. Él fue al monte a orar y pasó toda la noche hablando con Dios. Uno de los principios clave del liderazgo es estar tiempo con Dios, pasar tiempo pidiendo la dirección divina, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento para poder escoger adecuadamente a las personas que van a ser nuestro equipo de apoyo en el área ministerial, en la alabanza, en la adoración, en los predicadores, los servidores, los líderes, diáconos, diaconisas de nuestras organizaciones, de nuestros templos. Tenemos que pedirle a Dios ese encuentro divino, esa sabiduría que nos permita desarrollar este equipo de trabajo con plena sabiduría. Una vez que hemos pasado tiempo en oración, le pedimos a Dios que nos confirme, entonces llamamos de entre la congregación a la gente que creemos que van a ser quienes nos van a apoyar en las diferentes áreas ministeriales de la iglesia. Jesucristo al menos utilizó 5 puntos claves durante la selección de sus discípulos. Uno es que siempre tuvo un encuentro de carácter divino con los discípulos y las vidas de ellos, antes de ser escogidos, fueron marcadas por esa sabiduría, esa dirección, ese poder de Dios que se manifestó a través de Jesucristo. También otro de los procesos fue que hubo patrones divinos. Un patrón divino es cuando la visión y el compromiso y el ritmo de vida de varias personas coinciden. No solamente estaban presentes en una y en otra ocasión haciendo la obra que Jesucristo quería que se hiciera, sino que no se alejaban de Jesucristo. La oración es fundamental, ese es el tercer proceso, confirmando los nombres, como vimos en el caso de Jesucristo, pasa la noche orando. Y allí, hablando con Dios, le pide a Dios sabiduría, discernimiento para poder escoger a las personas. Es fundamental porque no todos a los que uno llama para la obra responden a la voz. Y es muy importante discernir las personas que están dispuestas para servirle a Dios. Así como
un patrón de altas exigencias. Jesús buscaba el tipo de personas en las que realmente valiera la pena invertir el tiempo, eh, y es fundamental que tú y yo busquemos en esas personas estas características, este patrón, para seleccionarlos. Eh, cuando nosotros nos proponemos buscar la guía de Dios, Él nos va a guiar en la selección de nuestros colaboradores. Parece que el proceso de selección por parte de Jesucristo con sus discípulos siempre tuvo un encuentro, un momento clave que hizo que estas personas vieran en Jesús ese liderazgo nato y que quisieran seguirle. Eh, Esos encuentros personales que tuvo Jesucristo con ellos marcaron la vida de cada uno de ellos, porque recibieron esa sabiduría, esa dirección, ese poder de Dios a través de las manifestaciones de los milagros de Jesús. Eh, no está en los evangelios el relato de todos los 12 discípulos, de que Jesús tuviera un encuentro con cada uno de los 12. Pero cuando vemos el encuentro de Jesucristo con los 4 primeros discípulos, parece que sí hubo múltiples encuentros divinos antes de ser seleccionados por Cristo. Por ejemplo, en el caso de Pedro, en capítulo 5 de Lucas, sucede que Jesús estaba junto al lago de Genezaret, y ahí había mucha gente que estaba escuchando la palabra de Dios. Y él allí miró 2 barcas a la orilla del lago, y habían unos pescadores, eh, y ellos descendían y lavaban sus redes en ese lugar. Entonces Jesús entró a esas barcas, y era la barca de Simón. Le rogó que se apartase un poco de la tierra, que entrara al mar. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga a mar adentro, vaya, eche sus redes para pescar en este lugar. Y Simón le dijo: pero maestro, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos logrado pescar nada más. En tu nombre voy a echar la red. Eh, y lo hizo, y dice la escritura, en el versículo 6 de San Lucas 5, habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces se hicieron señales a los compañeros de la otra barca y comenzaron a tomar los peces y llenaron las 2 barcas que estaban allí, de manera que estaban a punto de hundirse. Y Simón, viendo esto, le dijo al Señor, cae de rodillas y le dice hacia Jesús: Señor, apártate de mí, y porque yo soy un hombre pecador. Y Jesucristo, al ver la actitud de Simón, porque realmente el temor se había apoderado de Simón, eh, y ahí estaba no solamente Simón, estaba Jacobo, estaba Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús les dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando le trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y comenzaron a seguir a Jesús. Vemos acá un real encuentro de Jesucristo con los primeros discípulos, a los que luego Él formaliza el llamado después de que estuvo orando, y los llama de madrugada. Este tipo de encuentros es importante que sucedan a personas que están en nuestro alrededor. Nosotros, como líderes de organizaciones, como pastores, como ministros, tenemos que pedirle a Dios discernimiento acerca de las personas que están con nosotros, ver su testimonio, ver ese encuentro divino
que ha tenido cada uno de ellos con Cristo, que haya sido un encuentro que realmente impactó sus vidas y que están dispuestos a servirle al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Próximamente veremos el otro, eh, la otra característica de los 5 procesos de selección, y espero que esto nos vaya guiando y nos vaya dando sabiduría para poder escoger a las personas que realmente Dios quiere que trabajen con nosotros. Que el Señor Jesucristo